Amigos de Ambrior Más que Noticias, sean todos bienvenidos una vez más a este espacio. Agradecida al Señor como siempre. Todo el tiempo debemos agradecer al Señor la gran oportunidad que nos brinda de estar aquí, llevarle informaciones importantes a ustedes de diferentes temas. En este caso, estamos en abril. Abril es el mes de la comunicación en la República Dominicana. Se celebra el Día del Periodista, 5 de abril es el Día del Periodista, también el 18 es el Día del Locutor, entre otras actividades que se realizan en torno a esta misma celebración. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión? Vamos a arrancar con un aceleramiento profundo en esta entrevista correspondiente al día de hoy con una profesional de la comunicación, una estratega de la comunicación corporativa que hoy nos va a hablar acerca de la importancia de la comunicación, pero también cómo nosotros podemos impactar a través del uso de nuestra voz. Me refiero a la comunicadora Mirna Cambero, que hoy nos acompaña. Bienvenida, Mirna. Muchísimas gracias, Ángela, y muchísimas gracias de verdad que a tu audiencia por permitirnos llegar a ellos, por vernos, por consumir y esperando que en este episodio podamos arrojar luz en términos de comunicación. Sí, Mirna, la comunicación. Háblanos de la importancia de ella en sentido general. La comunicación como profesión ya para ejercer en medios radiales, televisivos, digital, general. Háblanos de ella en sí. La importancia de la comunicación especialmente radica en que nos permite a nosotros relacionarnos como seres humanos. Desde los tiempos memoriales se ha utilizado la comunicación de manera que pueda acercar a las personas. También se ha utilizado para influir, para convencer, para transmitir emociones. Y hoy en día sabemos que ha cobrado todavía más importancia por el mundo digital que nos está arropando y también porque vivimos en una sociedad de la información y sociedad de la comunicación en estos tiempos. Es decir, que nosotros poder gestionar, manejar, conocer la comunicación y cómo nos influye y qué convoca, qué concentra el término comunicación realmente es muy importante en estos días. Es importante en estos días, te has dicho algo importante, valga la redundancia, ha sufrido cambios, ha progresado de manera significativa, pero ese progreso ha tenido algunas barreras en el camino que de alguna manera han querido limitar el trabajo de los profesionales de la comunicación, o ha sido de manera liberal? Para mí de manera liberal no, porque lo que nosotros estamos viviendo en el día de hoy ha sido producto de luchas, de encuentros, de acciones que han realizado las personas en el pasado para nosotros poder ser libres de comunicarnos y ser democráticos. La comunicación está junta viene en combinación con la democracia, con la liberación. Entonces, de que haya sido así tan fácil o tan sencillo como lo vemos hoy en día, yo no lo tengo tan seguro, porque sabemos que hay personas que desafortunadamente en el pasado, en cierta época de nuestro país, murieron por ejercer una comunicación directa, una comunicación vertical, por a través de la comunicación oponerse a ciertos sistemas políticos. Es decir, que ha sido producto de una lucha que hemos librado para llegar al punto donde estamos en el día de hoy. ¿Qué es un comunicador? ¿Es aquel que simplemente toma un micrófono, una cámara y graba? ¿O a dónde llega en sí esta expresión que puede caracterizar a una persona en este rango profesional? A mí me parece que si lo definimos como tal, un comunicador es aquella persona que es capaz de informar, entretener y educar a través de los medios de comunicación masivos, ya sean digitales o tradicionales. Ahora bien, que se esté haciendo eso, me parece que hoy en día el comunicador está entreteniendo más que lo que está informando y educando, que quizás así es como nació y como surgió la comunicación y el periodismo a nivel de medios.
nació para educar, para informar, para influir en la población, sobre todo a nivel político y a nivel de electorado, para convencer de ideas. Entonces, si hoy en día ya se está utilizando de otra manera, más de entretenimiento, sí es algo que deberíamos también de estar mirando. Y la importancia de la comunicación radica solamente en ejercerla en los medios como tal, o va un poquito más allá a las empresas. Tú que eres una estratega corporativa, háblanos de este chingo. Mira qué buena pregunta me haces. Y me sonrío porque yo justamente encontré en la comunicación corporativa y comunicación empresarial, vamos a decir, una manera alternativa y diferente de poder influir en las personas. Y sí, la comunicación va mucho más allá de los medios de comunicación, ya sean tradicionales o digitales. Tú tienes comunicación corporativa, pero también tienes comunicación interna, tienes comunicación externa, tienes relaciones públicas, que son todas, se desprenden de la comunicación en diferentes vertientes. Y como profesionales nos da la oportunidad de especializarnos y enfocarnos en diferentes áreas. Mi caso, que hace ya unos años me he dedicado a la comunicación corporativa de manera de lleno, vamos a decirlo así, específicamente en comunicación interna. Y es algo que donde yo encuentro la pasión de la comunicación interna, la magia es que a diferencia de la comunicación externa, tú tienes el público es hacia el externo de la organización. Sin embargo, en la comunicación interna, como su nombre lo indica, es el empleado. Y al tú ver cómo reacciona el empleado luego de un mensaje o hacer esa magia de convertir una estrategia en un mensaje, eso es apasionante, porque la reacción es inmediata. Si es buena, te lo dicen. Si es mala, ay, prepárate, que ahí es peor. Sí. Y si debes ajustar, también te das cuenta, porque hay una retroalimentación inmediata. Es decir, que la comunicación tiene una vertiente y tiene muchísimas áreas que de verdad que nosotros podemos explorar. Las empresas, no todas, le dan el lugar y la importancia que amerita la comunicación corporativa, vamos a decirlo así, las relaciones públicas. Quizás entienden que relaciones públicas para una empresa es simplemente un anuncio que me cueste X cantidad de dinero, poner una foto aquí o allá. ¿Qué abarca las relaciones públicas en este caso para las empresas? Que ellos puedan utilizarlo como un medio de llegar a las personas, al público, en sentido general a través de ella. Las relaciones públicas te llevan a la relación que tú tienes, como su nombre lo indica y parece redundancia, es la relación que tú puedes llegar a desarrollar con tus públicos de interés. ¿Qué quieren decir que es un público de interés? Es toda aquella persona o grupo de personas que se ve impactada, ya sea de manera negativa o positiva, por las acciones y decisiones que toma una empresa. En ese sentido, las relaciones públicas te ayudan a gestionar tu imagen, a gestionar tu reputación, a gestionar esas relaciones que tú tienes con ese público que a ti te interesa mantener comunicado, mantener emocionado y con quien tú quieres mantener conectado. Esos públicos de interés pueden ser el gobierno, pueden ser tus clientes, pueden ser tus proveedores, pueden ser instituciones que interfieran en tus relaciones comerciales. Por ejemplo, para un banco, un público de interés es la superintendencia de bancos, que yo tengo que mantener una relación con la superintendencia de bancos de qué yo estoy haciendo en el día a día y cómo yo estoy implementando esas políticas para poder estar en cumplimiento. Entonces, las relaciones públicas abarcan mucho. Que se utilicen herramientas de comunicación como las notas de prensa, las publicaciones, los public reportajes, es un reportaje pagado que parece que es de verdad, pero sí, está siendo pagado por la empresa. Esas son herramientas que están, los voceros también, los hacedores de opinión, esa persona que te hace opinión pública, que tú lo tienes de tu lado. Entonces, todas esas son herramientas que tú utilizas para transmitir tu mensaje a una audiencia. ¿Es valorada las relaciones públicas? Claro que sí. La comunicación en sentido general, ¿es valorada? Si es valorado en su justa dimensión, yo lo pondría en duda. Pero también debemos de entender a qué sector nos estamos dirigiendo. Porque sí hay grandes empresas, por ejemplo los bancos,
Son empresas que tienen departamentos grandísimos de comunicación. Tienen comunicación interna, comunicación externa, relaciones públicas, tiene su equipo de diseño, su equipo de arte, todo. Pero hay otros sectores que quizás porque son más pequeños no le dan el valor o no entienden el valor que tiene las relaciones públicas en su justa dimensión. Es decir, que para responder esa pregunta deberíamos de verlo por sector y así entender cómo está en cada uno de los sectores. Hacer como un análisis de campo. Correcto, que ya ahí se están haciendo. En República Dominicana hay asociaciones, por ejemplo, la Asociación Dominicana de Comunicación Interna o la Asociación de DIRCOM, que son directores de comunicación, sí hacen esos estudios para entender y valorar y saber cómo se está valorando las relaciones públicas en el país. Vinra, tú próximamente vas a impartir un taller, ¿verdad? Así es. Un taller dirigido a los comunicadores y al público general. Todo aquel que entienda, que tenga la necesidad de aprender un poco más acerca de la comunicación. Este taller, comunicarte. Me llama la atención porque tú lo publicas comunicarte, pero la palabra arte la pone específicamente como que el arte de comunicar y el poder que tiene la voz para poder llegar al público. Háblanos de este taller. Mira qué bueno qué bueno que tú interpretaste el nombre del taller. Sí, es comunicación y arte, o más bien como lo mencionaste, comunicar es un arte. Es un arte y como todo arte, tiene su ciencia, tiene sus matices, tiene sus colores. Y el poder de tu voz es porque la mayoría de las personas no entienden la función de la voz en la comunicación. Y la voz, por eso existen los grandes locutores. Por eso hay personas que se han enamorado de locutores. Aunque después cuando lo ven en persona ya es otra cosa. Han ocurrido casos. Exactamente. Anécdotas conocemos. Exactamente, como locutoras conocemos esas anécdotas. Pero fíjate que las personas se enamoraron de la voz, porque la voz puede transmitir emociones, porque puede motivar a la acción. Entonces sí, tenemos este taller. Hemos hecho una alianza con la Universidad Central del Este con la intención de, a través de la educación continuada, empezar a desarrollar no solamente un taller de oratoria, sino talleres y cursos diplomados en comunicación. Excelente. Justamente para que todas las personas, sobre todo en la región este, que es donde más abarca la Universidad Central del Este, tengan un espacio, un lugar donde aprender de comunicación, donde aprender a incluir, a persuadir a través de todo nuestro cuerpo, que es la herramienta principal que nosotros tenemos de comunicación. Y mira qué importante es, porque aquí hay muchas personas que les gusta la comunicación y quizás por no haber un lugar específico donde pueda formarse en esa área, tiene que irse a otras partes que le sale un poco complicado. Y qué bueno que entonces ustedes van a implementar esto ya en la educación continuada. Incluso ya los que son profesionales pueden ir a reforzar sus conocimientos, porque yo soy de la que digo que aprender no pesa. Correcto. Aprender no pesa. A veces si yo aprendo, por ejemplo, cualquier detallito en el día, yo digo ya, me doy por bien servida. Aprendí esto me sirvió. Entonces, ¿de qué manera, Mirna, en el caso ya del poder de la voz, que es lo que mayormente vas a manejar en comunicarte, ¿verdad? ¿Qué características debe tener un comunicador o una persona en sentido general para transmitir emociones? Ahí me llegó a la mente un cuento que desde chiquita me hacían a mí, de un hombre que se casó con una mujer porque la mujer cantaba lindo. La mujer se llamaba María. La mujer, como dicen por ahí, que no me gusta que le digan a la persona así, pero en el cuento dicen que no era bonita. ¿Entiendes? ¿Sí? No era bonita y el hombre se casó con la mujer. Al otro día, cuando amaneció, vio la realidad de la mujer y él lo único que dijo fue, canta, María, canta. O sea, la voz de la mujer lo enamoró a él y él, para sentirse consolado, prefirió que ella cantara en vez de mirarla. Muchas veces pasa eso con los comunicadores, como tú dijiste, que a veces nos enamoramos de la voz y cuando vamos a conocer ese locutor, es otra cosa. Es otra cosa. Diferente. Entonces, ¿cómo la persona puede llegar al público a través de su voz
pero de una manera que el público no se vaya tan decepcionado tampoco cuando lo vea en realidad. Gestionando la voz tiene 4 cualidades y si nosotros logramos gestionar esas 4 cualidades que tiene la voz, pues podemos conectar con la audiencia. La primera es el volumen, es la intensidad con la que yo soy capaz de pronunciar o de articular mis palabras. La siguiente es el tono. O sea, yo pongo el ejemplo en mis clases, el ejemplo de el tono o el de Romeo o el de Omega, que son 2 tonos totalmente diferentes, uno es grave y uno es agudo. Entonces, el timbre de la voz, el timbre, que es el color que yo le doy a mi voz, son de las cualidades que si las personas logran gestionarla, entender cómo es su voz. La mayoría de las personas dicen, a mí no me gusta mi voz, pero ¿qué es lo que no te gusta de la voz? No te gusta el tono, el volumen, el timbre, la manera en cómo articulas. Entonces, si logramos esas cualidades, ponerla en armonía, en sintonía, definitivamente que vamos a conectar, porque vamos a lograr bajar el tono en el momento en que sea necesario para endulzar la voz o subir el tono para poder emitir una voz con unas palabras todavía más duras y expresar una emoción de alegría, de enojo. Entonces nosotros tenemos que aprender esas cualidades y aprender nosotros a gestionarla en el momento adecuado, cuando yo subo, cuando bajo, cuando mi voz es más suave, cuando tengo un timbre más chillón, para nosotros entonces poder conectar con la audiencia. Yo creo que esa sería la mejor manera. Muchos dicen, con esa voz yo ni siquiera trabajo, yo no le hablaría a nadie con esa voz que tú tienes. Y así sucesivamente. En esto de la comunicación, el arte de comunicar, tanto radio, televisión, cualquiera que fuera el medio, los nervios no ayudan mucho. A veces los nervios te traicionan y cuando ya tú dejas la audiencia, yo digo, pero ¿qué fue lo que yo dije? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Cómo pueden manejar este proceso nervioso que ataca a veces a las personas en medio de un escenario, en medio de un público? Dale Carnegie decía que Dale Carnegie escribió el libro El arte de hablar en público y fue un empresario norteamericano que durante mucho tiempo enseñó oratoria. Entonces él decía que la manera de hacerlo era preparándose y ensayando. Es como tú logras, si tú te preparas, es decir, el discurso, escribes lo que vas a decir, puedes practicarlo. Si incluso como ahora utilizamos los teléfonos, grabarnos antes de hacerlo, frente a un espejo, frente a un grupo de amigos, practicar es la manera más viable en cómo nosotros podemos ir gestionando el miedo escénico. Y una de las acciones o de las recomendaciones que tienen los coaches en estos tiempos es de imaginarme el momento, pero imaginarme ese momento desde un punto de vista de éxito, desde un punto de vista donde yo lo voy a hacer bien. Y esa es la manera en cómo tú le dices al cerebro, mira, todo va a estar bien, no hay ningún tipo de inconvenientes. En un taller que tomé hace poco con un profesor argentino, catedrático, él decía que antes de empezar a hablar en público, él se tomaba un vaso de agua. Con eso él le está diciendo al cerebro, mira, todo está tranquilo, todo está bien, que hasta un vaso de agua me estoy tomando. O sea, que son Eso me va a meter presión a mí. Exactamente. Cerebro, estate quieto, que no podemos meter en presión, como decimos. Entonces, son las maneras en cómo vas adaptando el cerebro, se va acostumbrando para que llegue un momento en que el miedo no te paralice. Porque le tengo una noticia a la audiencia. El miedo siempre va a estar. Siempre hay un nervio, siempre hay una expectativa. La diferencia es que, y en el taller eso lo vamos a aprender en comunicarte, vamos a aprender a cómo ese miedo, que esa energía, podemos convertirla en energía positiva, porque la energía se transforma en energía positiva para poder hacer bien esa presentación que nosotros tengamos en determinado momento. Minutos atrás dijiste del avance que ha sufrido la comunicación, que ha tenido la comunicación. Estamos en la era digital, ¿verdad? Esto de las redes sociales, ¿han favorecido, han perjudicado a la comunicación? ¿Cuál de estos puntos ha tenido mayor ventaja en la sociedad?
Me parece que yo respondería con una tercera opción, que sería hay una libertad de expresión desmedida. Ese sería mi punto de vista. ¿Por qué desmedida? Porque ahora cualquier persona tiene un celular, graba un contenido y nadie se atreve a verificar la fuente, que nosotros como periodistas sabemos que en la primera materia de la entrevista o de periodismo, lo primero que dicen es verificarla. Verificar. Entonces nadie se Y atreve. cuidar la Y fuente. cuidar la fuente, obviamente. La fuente nunca se revela. Nunca se revela. A menos que no sea por una orden judicial, que hay personas incluso, hay periodistas que han estado detenidos, presos durante tiempo porque igual a través de una orden judicial no han revelado su fuente. Pero nadie se está atreviendo a ni siquiera tampoco analizar a quién le beneficia esa noticia. Las noticias falsas o las informaciones falsas tienen una estructura y fueron inventadas, se dice que fueron inventadas desde la KGB, que la KGB armaba noticias proselitistas falsas. ¿Qué hacía? Le ponía un poco de verdad. Estaban direccionadas a dividir la audiencia y encontraban tontos útiles que las replicaran. Tontos útiles. Sí. ¿Cuáles son esos, Mirna? Ay, Dios. Un tonto útil es una persona que sirve para replicar un mensaje sin saber si es verdad o es mentira. Que no tiene sentido. Que si no tiene sentido, sin verificar la fuente, sin detenerse a pensar esa información a quién le beneficia y a quién le perjudica. Pero entonces, Mirna, con esto tú me estás diciendo que no solamente las personas que tienen libertad de, vamos a decir, comunicación, sino los mismos medios de comunicación se han convertido en tontos útiles. Por supuesto. Porque los medios de comunicación replican titulares y al fin y al cabo, ya cuando viene a salir la verdadera información, entonces desde el primer medio que dio la información falsa, entonces de ahí y todos los otros le siguen. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando se supone que los medios de comunicación estamos para llevar un mensaje veraz a la población? Entonces, estamos quitando credibilidad tanto a los medios como a aquellos que quieren incursionar en ellos. Por supuesto, todos nos estamos convirtiendo en determinado momento en tontos útiles. Estamos trabajando para los intereses de una persona que ni siquiera conocemos, que es lo peor, y que ni siquiera sabemos cuál es la intención de esa persona para replicar o para liberar una información que no es verdadera. Entonces, nosotros como usuarios de la comunicación, de los medios de comunicación, de las redes sociales, tenemos que empezar a ser un poco más inteligentes. De ahora en adelante, a mí me pasó, todos nos ha pasado. Por ejemplo, a mí me pasó con la boxeadora Imane Khalid, que la boxeadora estaba haciendo, se dijo mucho tiempo que era un hombre, no se sabía si era hombre o mujer. Entonces, en determinado momento yo repliqué la información. Esa fue la que participó en los juegos, que la chica tuvo que renunciar a la contrincante. Correcto, esa fue. Entonces, de ahora en adelante, yo dije, desde ese momento en adelante, yo dije, me convertí en determinado momento en una tonta útil. Antes de yo decir algo, yo pienso, ¿a quién le interesa que esa información se replique? Eso es lo primero. Y lo siguiente es, analizo la estructura de la información. ¿Cuál es la fuente de esa información? ¿De dónde sale? ¿Por qué se está diciendo en este momento esta información? ¿A quién le beneficia en este momento? ¿Y por qué yo me tengo que hacer eco de esa información? Entonces, para evitar justamente convertirme en una tonta útil y para evitar estar replicando información falsa que al final a quien le hace daño a mí, porque es mi credibilidad como cuenta, independientemente de que yo sea comunicadora o no, como cuenta, como un usuario, a mí me perjudica el tema de estar replicando información que no es veraz. Mirna, algo que me llama mucho la atención y que de alguna manera me preocupa. Nosotros somos comunicadores y tendemos también a hacer eso. A ver, de cuando en vez somos tontos útiles, pero algo que me está afectando mucho de alguna manera y que sé que a muchas personas también es la antipatía periodística que existe actualmente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, alguien le muere un familiar, ya sea de manera violenta o no, y viene el periodista y le pregunta cómo usted se siente. Mira,
yo cuando yo veo esas informaciones, yo digo, pero Eso es absurdo. yo respiro profundo, porque ¿cómo tú crees que se va a sentir una persona que está llorando a un ser querido que acaba de fallecer, sea cual sea la circunstancia? ¿Cómo tú le vas a preguntar eso? Sí, es falta de empatía, pero también yo creo que están apelando mucho al morbo de la audiencia. A la audiencia a intentar mantenerlo en atención y capturado. Mirna, y a veces, excúsame, y a veces le ponen el micrófono a la persona llorando. A la persona llorando, ¿qué tú ganas? ¿Qué ventaja con eso? que se escuchen los llantos de esa Con el dolor persona? ajeno, ¿qué tú ganas? ¿Qué vende? Porque se supone que cuando tú haces una noticia, tú redactas una noticia, tiene que tener un interés periodístico, que eso no lo enseñan. Lógicamente, sí, Claro, claro. enseñan interés periodístico. ¿Qué interés periodístico tienen para mí el hecho de yo ver a una persona llorando? Ninguno, ninguno. Eso es un ejercicio del periodismo totalmente vago, diría yo, porque es haragán, también diría yo, porque es buscar el sentido de que realmente va a ser de interés para la audiencia. Y yo no creo que nadie quiera ver a otro llorando. Y no es que no se busque la razón del hecho, ¿verdad? Porque podemos coordinar con la persona, venir a un momento que esté más calmada y ahí esa persona nos puede dar todos los detalles porque somos periodistas, nosotros estamos para buscar información. Si la fuente es esa persona que está pasando por su duelo, vamos donde esa persona, pero tenemos que tener como un poco más de respeto a los momentos difíciles que pasan la gente y la grabadera, que Ángela, se cae y grabamos. Ángela, si tú te fijas, eso en los noticieros internacionales, eso no pasa. Si tú ves la BBC de Londres, si ves CNN, si ves cualquier otro noticiero de índole internacional, eso no pasa. Porque eso no tiene ningún valor y ningún interés noticioso. Mirna, ya para ir cerrando esta entrevista, que yo sé que nosotros tenemos mucho que hablar. O sea, aquí hay preguntas que se quedaron en el aire, ¿verdad? Sí. Pero es muy, muy amplio este tema realmente. Pero ya para ir concluyendo este momento, yo quiero que tú le des un mensaje desde tu punto de vista como comunicadora, como estratega de comunicación corporativa y en todos los aspectos a las personas que nos están escuchando, principalmente a los periodistas, y a la vez le hagas la invitación a participar en el taller que vas a dar. Muchísimas gracias a mis colegas, muchas felicidades en el mes de la comunicación cuando toque a los periodistas. Felicidades por ese ejercicio. Felicidades porque sabemos que en muchísimas ocasiones ponen Sábado en 5 de riesgo- abril. Sí, sábado 5 de abril ponen en riesgo su vida. A los locutores, muchísimas gracias porque nos apasionan a través de la voz, pero también nos hacen sentir muchísimas emociones. Gracias por eso y muchas felicidades. A la población en sentido general, la comunicación hoy en día es una de las habilidades blandas más demandadas. Para ello nosotros tenemos que conocer la forma de persuadir y de poder comunicarnos y conectar con nuestra audiencia de manera directa, por lo cual les invito al taller de oratoria Comunicarte, el poder de tu voz. Será a partir del 26 de abril en la Universidad Central del Este, 4 sábados, 16 horas de clases, desde las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Y lo interesante es que serán prácticas toda la semana. Una de ellas en un estudio de grabación de un canal de televisión de aquí de San Pedro de Macorís, para que todos podamos hacer esa práctica. Así que muchísimas gracias, Ángela.